Hola, muy buenas tardes. Uy, bueno, estaba pensando cómo empezar, pero pues ya empezamos. Ok. Recuérdense que esta es la segunda vez que transmito en vivo y me quedé pensando que podía detenerlo y empezar otra vez, pero pues no es igual grabar en el video y después subirlo que hacerlo en vivo aquí por la página de Face. Bueno, vamos a hablar acerca de que cuando yo empecé a leer la Biblia, no sé si les ha pasado a ustedes, creo que sí, mucha gente no lee la Biblia porque tiene miedo de encontrarse con tantas cosas que parecen muy rudas o muy fuertes, o miramos a un Dios en el Viejo Testamento, miramos a un Dios duro, que si no le gustaba algo lo desechaba. Eso aparenta ser, pero si conocemos la palabra de Dios completa, del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que no es así. Dios es el mismo y Dios no cambia. Dios es amor y Dios todo lo que hace y todo lo que nos quiere enseñar es por nuestro propio bien, porque Él seguirá siendo Dios aún a pesar de que nosotros no lo aceptemos. Nosotros perderemos porque si nosotros tomamos la decisión de seguirle, nosotros tanto venceremos en este mundo como tendremos una vida eterna hermosa al lado de nuestro Creador. Pero alguna vez leyendo Proverbios 1:26, vamos a leerlo para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O sea, aquí dice la palabra del Señor que Él se burlará. Y cuando uno no conoce a Dios, cuando uno está empezando en la fe o cuando las personas empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta que está muy duro, que está muy fuerte, la dejan de leer porque no quieren un Dios así. Pero recordemos que dice el Señor que Él reprende y Él corrige a los que ama, a los que va a salvar. Así que Él usa, recordemos también que la palabra del Señor no está escrita en español originalmente, está escrito en hebreo, en griego y en arameo. Así que esas son traducciones. Pero lo que está queriendo decir el Señor aquí es que de alguna manera Él baja no sus normas, sino su manera de actuar con nosotros, se baja a nuestro nivel para que podamos entender, pero no es realmente lo que quiere decir. Dios es amor, como les digo, y Él lo único que quiere es amarte y salvarte. Bueno, Él ya te ama, Él ama al ser humano a pesar de lo que somos, así sea la peor persona en este mundo, Dios nos ama, pero Él no solamente nos quiere amar, Él nos quiere enseñar por medio de su palabra para salvarnos. Y si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a ser salvos? Hay que darle la oportunidad al Señor de conocerle para entender que Él es amor y que a pesar de todo lo que pueda decir Satanás y todo lo que pueda decir todos aquellos que son enemigos de Dios, la única verdad está en la palabra del Señor, porque ha salido de su boca y Él no miente y Él dice que te ama y te quiere salvar y que quiere bendecirte. Vamos a leer nuevamente este versículo y nos vamos a dar cuenta que parece que Dios se burla. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Aquí parece que Dios dice que se burlará, pero no es así. Vamos a seguir leyendo para entender. Vamos a leer algo que tengo aquí. Fíjense. Dice Proverbios 1:26 describe las consecuencias fatales de rechazar la sabiduría divina. Significa que tras ignorar repetidamente las advertencias de Dios, la calamidad llega inevitablemente. La risa y burla simbolizan la justicia divina. No es que Dios se burle, no es que Dios se ría de nosotros. Él nos ama, no se puede burlar de nosotros porque Él es amor, pero Él nos está diciendo, por favor, escúchame, por favor, búscame. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y Él te responderá. Si tú quieres conocer a Dios, no dudes que Él te va a responder, así como lo hizo conmigo. Entonces, dice que la risa y la burla simbolizan la justicia divina, donde la necedad del hombre, o sea, del ser humano, se vuelve contra sí mismo
y ya no hay tiempo para escapar. O sea, Dios nos da tantas oportunidades, una y otra y otra y otra y otra, hasta que Dios dice, bueno, tú no quieres, no te quiero obligar, y Dios es un caballero, Dios respeta nuestras decisiones. Él dice que nos da a elegir la vida o la muerte. Si tú eliges la vida, lo eliges a Él, porque no solamente te bendecirá aquí, sino que te dará la vida eterna. Y si lo rechazas, desgraciadamente tendrás que ser destruido, porque tiene que ser destruido el pecado, y si tú no quieres dejar de pecar con la ayuda de Dios, pues serás destruido. Así que no debemos de rechazar a Dios por nuestro propio bien. Vamos a leer otro versículo, Jeremías 25:4. Jeremías 25:4 dice... Y aquí es una manera, porque Dios nos advierte de una y de otra forma, Muchas maneras usa a Dios para que nosotros podamos entender lo que Él quiere. Y una de ellas, aquí lo dice. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Dónde están los escritos de los profetas? Pues la Biblia. Aquí está escrito todo lo que los profetas de Dios, los que envió a advertir a su pueblo, a decirles, están yéndose por el mal camino, por favor regresen, busquen mi presencia, yo soy el único que puedo salvarlos del mal del enemigo, de Satanás, yo puedo protegerlos, yo quiero bendecirlos. Dios siempre quiere lo bueno para el ser humano, pero pues el ser humano no quiere, el ser humano prefiere las miserias de este mundo. Y aquí dice que envió a sus profetas una y otra vez. En el Antiguo Testamento era literal, enviaba a sus profetas, todas estas personas que escribieron la Biblia, se los enviaba literalmente, personalmente, físicamente a su pueblo. Y ellos, ¿qué hacían? Los apedreaban, los mataban, los ignoraban, los rechazaban. Y Dios está llamándonos una y otra vez, y hoy no es la excepción. Dios sigue llamándonos hoy a través de su palabra. Hagan de cuenta que la palabra, la Biblia, son los profetas que vinieran a hablarnos directamente a nosotros. Pero esto es de manera espiritual. Tenemos que ir a la Biblia para conocer qué escribieron los profetas y entender lo que Dios quiere para salvarnos. Vamos a leer 2 de Crónicas 36:15. 36:15. Si le das la oportunidad al Señor de conocerle, te vas a maravillar y te vas a dar cuenta que no hay mejor decisión en este mundo que darle la oportunidad para que Él pueda bendecirnos, protegernos y salvarnos, darnos la oportunidad de una vida eterna en su presencia. Imagínense qué hermoso será eso en un mundo donde no existirá la maldad ni el pecado. Todo estará perfecto como al principio. 2 de Crónicas 36:15. y 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene misericordia del ser humano. Y todo lo que nos pasa en esta vida es por nuestras propias decisiones equivocadas. Si conocemos a Dios, Él nos enseñará a tomar decisiones sabias, y entonces sufriremos mucho menos de lo que sufrimos cuando no le conocemos. Por eso es necesario conocer a Dios. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, o sea, los mataban, los apedreaban, los rechazaban. Dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Cuando dice la ira de Jehová, no es que Dios se enoje como nosotros nos enojamos. Cuando dice la ira de Jehová, quiere decir la justicia. Te da una oportunidad, otra, y si tú rechazas a Dios, terminas rechazándola, entonces quedas en las garras de Satanás. Y entonces sí, la ira verdadera de Satanás te despedazará, y no solamente aquí en esta tierra, sino que perderás la vida eterna. Por eso Dios te manda una y otra vez mensajeros, en este caso, y no lo digo con vanagloria, en este caso soy yo que estoy predicando palabra de Dios. Entonces de alguna manera soy mensajera de la palabra del Señor, advirtiendo y avisando que Dios te está llamando, que Dios quiere darte vida eterna, pero no solo eso, que eso es el mayor galardón, sino que quiere bendecirnos en esta vida, protegernos de Satanás.
Muchas personas ni siquiera creen que existe Satanás, pero es literalmente cierto. Así como yo estoy ahorita respirando y estoy hablando con ustedes, así de verdad existe Satanás. El que no lo podamos ver no significa que no existe. Él es tan cobarde que él tiene que tomar disfraces y por medio de personas es que actúa. Por eso las personas que hacen mucha maldad están siendo guiadas por Satanás y muchas veces ni ellos mismos saben que están siendo guiados por Satanás. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque han elegido rechazar lo que Dios está ofreciendo. Entonces dice que ya no hay más remedio cuando Dios se cansa de advertir y llamar y buscar. Y siempre no hay persona en este mundo que no sea advertida. De alguna o de otra manera Dios advierte que le conozcas. Él quiere bendecirte. Vamos a leer Isaías 65:12. Imagínense, yo cuando empecé a estudiar la Biblia, que lo hacía con mucho, ¿cómo le diría? Lo hacía de manera como obligada. Algo en mí, que era el Espíritu de Dios, pero no sabía que era el Espíritu de Dios. Algo en mí me decía, estudia, escucha, oye, pon atención. Pero la humanidad, el que no conocía a Dios y que Satanás estaba ahí, no hagas caso de eso. Deja eso, hombre, eso es falso. No creas eso. Mejor gózate. Mejor, esta vida es muy bonita. Desgraciadamente muchas personas dicen que la vida es bella. La vida es bella totalmente si Dios está a tu lado. Puede ser bella en otros sentidos, que no digo que no, porque hay muchas cosas bellas que podemos disfrutar, pero si tenemos la compañía de Dios, entonces lo tenemos todo. Y en verdad es bella en todos los aspectos. Dios quiere que tú seas feliz aquí en esta tierra y que tengas una vida eterna igualmente feliz. Pero Satanás quiere lo contrario. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Aquí también lo dice la palabra del Señor al final. Le queda muy poco tiempo porque este mundo está a punto de concluir. Cristo viene por sus hijos. Cristo viene por todos aquellos que están prestando oído y que quieren conocerle. Pero Satanás está poniendo muchos medios para distraerte. La televisión, las modas, el dinero, el hombre, la mujer, no sé, tantas cosas que está a los medios de comunicación ahora, que no digo que sean malas. Todo puede ser bueno si tú lo tomas por el lado correcto. Todo lo que existe en este mundo tiene dos filos. Si tú lo agarras de la manera correcta para utilizarlo y hacer el bien, entonces esa herramienta sirve. Pero cuando lo hacemos para dañar a alguien más, entonces es Satanás quien te está guiando, aunque tú no lo creas o no lo sepas. Por eso es necesario conocer a Dios, para que Dios te muestre el otro lado. Porque el ser humano solamente conoce un lado, y es el lado del mundo, el lado de Satanás. Pero cuando Dios llega a tu vida, si tú le permites, entonces Dios te muestra el otro lado, y tú, por obvias razones, si eres inteligente, si eres sabio, vas a tomar el camino que Dios te está ofreciendo. Porque en el camino de Dios no hay otra cosa más que bendición. Y en el camino de Satanás, como él sabe que le queda poco tiempo, él lo que quiere es destruirte, porque a él no le importas tú. Él quiere destruirte para que también pierdas la vida eterna, porque él va a ser destruido junto con todos aquellos que rechacen a Dios. Por eso es importante leer la Biblia, les repito otra vez. Entonces dijimos que es Isaías 65. Lean la Biblia, es muy bonito conocer la palabra del Señor. Saben que hoy descubrí en la mañana que la Biblia es como un atlas. Como se acuerdan cuando estábamos en la secundaria que llevábamos, los que son de mi edad, yo voy a cumplir 59 años ya, los que son de mi edad, cuando nos pedían un mapa que llevamos el atlas, que nos es una manera de entender cómo está el mundo conformado y todo esto. Pues la Biblia es un atlas para darnos a entender cuál es el camino correcto que nos lleva a la vida eterna. Por eso la tenemos que leer, por eso tenemos que buscar cuál es el camino, el que lleva a la vida eterna, el recto, el que nos lleva a la presencia de nuestro Creador. Isaías 65. Así que les estaba contando que cuando yo empecé leyendo la Biblia, yo renegaba mucho, lo hacía como obligada, pero el Espíritu de Dios está obrando en mí y yo no sabía, y empecé a escucharla. Llegó el momento
en que pasaba algo porque yo lo escuchaba, era audiolibro, era la Biblia en audio. Y yo lo escuchaba y de primero como que, ok, pues la voy a escuchar. Pero conforme la iba escuchando, en la Biblia hay varias historias que te pueden cautivar. Y no solamente eso, sino que Dios ha dejado escrito todo esto para que tú sepas cómo vivían las personas de antes y cómo estamos viviendo hoy, para poder comparar y entender lo que Dios hizo antes y lo que sigue haciendo hoy y lo que hará hasta el final. Entonces, empecé a escuchar la historia y cuando encontraba algo como interesante, le ponía pausa al audio porque a ver cómo dijo, y me iba para atrás. Entonces Dios estaba trabajando en mí sin que yo supiera que era Dios. Hoy lo sé, pero en aquel entonces no sabía. Y poco a poco me fui más bien Dios, porque es Dios quien hace la obra. Nosotros no hacemos nada, nosotros nomás debemos de disponer el corazón, la mente, nuestro ser, para que Él pueda obrar. Entonces Dios estaba guiándome a que yo escuchara la Biblia. Cuando yo la empecé a escuchar y que me iba gustando, hasta el día de hoy, les confieso que tengo como 4 años pasaditos que con excepción de un solo día parece, no he dejado de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcas. Y Dios quería en ese momento que me estaba llamando y yo no sabía, pero cuando entendí, entonces después le dije, Señor, gracias por tener la paciencia de esperarme, gracias por tener la paciencia y el amor y la misericordia de esperar a que yo me diera cuenta que lo que tú quieres es protegerme y bendecirme y darme vida eterna. Entonces, al principio va a ser muy difícil empezar a leer la Biblia porque Satanás te va a provocar sueño, te va a decir, deja eso, mejor vete a ver la novela que está más rica. Y otra cosa que yo les puedo decir a través de este video es que cuando yo no conocía a Dios, yo miraba la televisión, yo creo que como 15 horas diarias. Nomás para dormir descansaba la televisión. Y a veces eran pocas horas que se apagaba la televisión porque se prendía a las 7 de la mañana, 8 de la mañana ya estaba prendida el televisor. Y se apagaba hasta las 3 de la mañana. O sea que imagínense cuántos tiempos descansaba la televisión. Y ese tiempo yo estaba mirando novelas, películas, estaba mirando series, estaba mirando porquería y media, que no dejan nada al ser humano. En aquel entonces lo miraba como cosas que me gustaban, porque sí me gustaban, no les voy a mentir, pero porque no conocía a Dios. Hoy que conozco a Dios, todo eso es vano, todo eso no me interesa, todo eso quedó en el pasado y es Dios ahora quien me guía, quien me dice, mira Connie, tú puedes leer la Biblia, conóceme, disfruta mi presencia, como en este momento que estamos leyendo la palabra de Dios, la presencia de Dios está aquí, porque Él sabe que cuando un hijo de Él lo busca con el deseo ferviente de sentirse acompañado por Él, Él hace posible su presencia con esa persona, en este caso conmigo que estoy aquí hablando de la palabra de Dios, hablando de su palabra. Así que vamos a leer esto porque no termino de llegar aquí. La cosa es que lean la Biblia, se van a enamorar de Dios a través de ella y entonces Dios les hará entender que no hay otra cosa, no hay decisión más bonita que irte por el lado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que se va por el lado de Dios siempre tiene que ganar. Y el que escoge el camino de Satanás, de una o de otra manera va a sufrir y terminará perdiendo la vida eterna. O sea, que siempre va a perder. Puede que tenga momentos, entre comillas, de felicidad o de ganancias, pero a final de cuentas perderá y perderá. Ahora sí, vamos a leer Isaías 65:12. Dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, dice el Señor, y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. ¿Qué le desagrada a Dios? Que tomes el camino de Satanás, pero no porque a Dios le duele. Déjame decirte una cosa, ahora que yo conozco más de Dios, Cristo llora, literalmente llora cuando ve que las personas lo rechazan, pero no porque Él necesite de ti, tú necesitas de Él, yo necesito de Él. Por eso Él llora, porque dice, ¿cómo es posible que si yo le estoy ofreciendo bendición, salvación, vida eterna, cómo es posible que me rechace? Por lo menos que me dé la oportunidad de conocerme para que se dé cuenta de todo lo maravilloso que tengo para ofrecerle. Entonces, aquí dicen
que Él los va a entregar a la espada y dice que nosotros pagaremos las consecuencias, pero no lo dice de manera como nosotros lo hacemos cuando tenemos coraje de algo, sino lo dice llorando, con lágrimas en sus ojos. Y si tú no crees lo que te acabo de decir, dale la oportunidad al Señor para que tú le conozcas, para que Él vaya iluminando tu mente, para que, ¿sabes otra cosa? Tu mente debe estar ocupada por Dios y eso lleva un proceso, como siempre les he dicho, pero si no le damos la oportunidad al Señor de que Él vaya empezando a poner cosas en nuestra mente, no le conoceremos. Y cuando Dios ya vive en nosotros, como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces eso quiere decir que Él te da a entender paso a paso, palabra por palabra, detalladamente lo que Él quiere decir en verdad en su palabra. Así que Él no quiere dañarnos, Él no nos manda la espada ni el degolladero, ni él quiere que muramos. Él por eso está buscándonos una y otra vez, para que nos demos cuenta que Él lo que quiere es protegernos, bendecirnos y salvarnos. Así que dale la oportunidad al Señor, enamórate de Él, y entonces entenderás perfectamente la Biblia. Por eso muchas personas no quieren conocer a Dios, porque leen la Biblia y se asustan o piensan que lo que dice aquí es literalmente palabras que salieron de la boca de Dios, y sí lo son, pero lo que quiero decir es que, como ya les dije al principio, están escritas de manera, es como si Dios se bajara a nuestro nivel para darnos a entender lo que pasará con nosotros si le rechazamos, pero no porque Él quiera hacerlos, Él quiere salvarnos, Él quiere bendecirnos. Así que espero que esto les ayude en su vida espiritual, es mi deseo más grande. Quiero que nos encontremos en el reino de los cielos, porque yo sé que muchas personas mirarán este video porque esta es obra de Dios, no mía. Yo no predico porque quiera tener likes o porque quiera que tenga muchas vistas. Yo no estoy buscando esto, que quiero que pase eso, pero no estoy buscando eso por mi beneficio, sino porque es bonito saber que estás cooperando con la salvación de otra persona para la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere, para eso fuimos llamados. Dice Dios que Él nos ha iluminado para que nuestra luz ilumine a alguien más. Es nuestro deber la predicación. Por eso es que lo hago. Y porque en verdad quiero que nos miremos en el reino de los cielos. Así que los dejo con este pequeño estudio. Que mi Señor los bendiga y que tengan un bonito día.